100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. De los llanos resistentes, donde los hombres son machos y las mujeres valientes. Vengo a dejar un recuerdo como soldado obediente que improvisa sus cantares, relaciones de su mente, que tuvo muy poco estudio, pero es algo inteligente, perseguido por el gobierno sin tener nada pendiente. Nada pendiente, vengo a dar una explicación, lo que mi corazón siente. La revolución del llano, aquí la tienen presente. Se compone de 1000 hombres, un capitán y un teniente, un sargento de primera, su respectivo escribiente, doctor en medicina y muy buenos asistentes, expertos en la materia de una práctica excelente, un coronel de criterio, el hombre más eminente, que dirige al movimiento con su ciencia competente, para luchar en el llano, una lucha seriamente, con el fin de liberar y tumbar al presidente. Los hijos de Casanare hoy son más que suficientes para sostener la lucha en los llanos del oriente. La revolución del llano tiene a favor buena gente, porque han visto el desengaño, la mayor parte está hiriente, ayudan con interés sin poner inconvenientes. Bienvenidos nuevamente a su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Nos acompañan hoy el profesor Wilmer Zuleta, José Zuluaga, estudiante de último semestre de Derecho, y el profesor Iván Ríos Úsuga, historiador de la Universidad de Antioquia, y quien les habla, Mauricio Montoya. El día de hoy nos encontramos para conversar sobre otros 2 elementos que venimos desarrollando a lo largo de este programa, y hoy 2 temas muy interesantes: el asunto sobre las guerrillas liberales y sobre algunos de los personajes más emblemáticos que dejaron mella o huella en esta historia de estas guerrillas, como Guadalupe Salcedo. Escuchábamos al iniciar nuestro programa un corrido denominado La Revolución del Llano, compuesto por Álvaro Salamanca, y en el que ya se da cuenta un poco de ese accionar de esos movimientos que dieron por llamarse así, guerrillas liberales. Empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es eso de las guerrillas liberales? ¿Por qué ese nombre tan particular y por qué empieza a dársele esa denominación por allá en los 40 a estos colectivos armados que se empiezan a ubicar en distintas partes del país? Con un saludo, Wilmer, te lanzo esa pregunta para que nuestros oyentes un poco se den al ambiente de este tema. Desde el siglo XIX, que hubo las 9 guerras civiles nacionales, han existido guerrillas tanto conservadoras como liberales, pero particularmente desde 1948 estas guerrillas liberales cogieron gran fuerza, principalmente porque había un gran descontento contra los conservadores y luego por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Particularmente estas guerrillas estaban conformadas por campesinos, por peones, por algunos dirigentes agrarios que querían hacer una revolución a nombre del Partido Liberal y contra los llamados godos por ellos, porque ellos consideraban que los godos estaban acabando con el país, con el progreso de las masas, y por ende, según su criterio, había una ausencia en el poder del Estado, había abuso por parte de hacendados y de terratenientes en contra de los campesinos, y en general había una crisis política nacional que condujo a estas guerrillas a alzarse en armas, y finalmente vale decir que estas guerrillas nacieron particularmente en Sabanalarga, Casanare, y se expandieron por el sur del Tolima, por el nordeste antioqueño, por el Magdalena Medio, Cundinamarca y los llanos orientales, entre otros lugares.
Claro que sí, además hay que sumar a eso algo que es bastante interesante, incluso para muchos polémico, ¿no? El concepto con el que también nacen, ¿no? Son guerrillas de autodefensa, porque regularmente cuando uno escucha hablar de autodefensa, pues piensa siempre en los paramilitares y en realidad no. Aquí incluso los primeros guerrilleros liberales hablaban de cómo lo que estaban defendiendo primero que todo era la vida y posteriormente pues los territorios y sus familias. Hay un dato curioso en esa transición de esas guerrillas que empiezan a alcanzar mayor apogeo tras el 9 de abril de 1948, tras la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, y es algo que genera bastante curiosidad, y es porque en las guerrillas del llano, estos primeros movimientos que se alzaron en armas fueron bien vistos por los hacendados, y los hacendados incluso en un principio los patrocinaron, particularmente porque veían también como peligroso al gobierno conservador. Y esto lo estoy diciendo porque resulta que tiempo después el gobierno de Mariano Ospina, en un decreto que va a firmar, que es el 2499, es un decreto que invoca el no comprarle carne a los hacendados del llano, acusando de que hay una fiebre aftosa, y con eso bloquean el llano. Claramente, pues mucho tiempo después se supo que ese decreto era una forma de presionar a los hacendados para que le quitaran el apoyo a esas guerrillas liberales que poco a poco se les fue quitando de parte de los hacendados, y las guerrillas liberales también entonces ya no tenían solamente como enemigo al Estado, como enemigo a muchos hacendados, sino que también empezaron a tener como enemigo pues a los chulavitas, a la fuerza pública. Trasladémonos un poco hacia esas guerrillas del llano, en el Casanare, así como decía muy bien el profesor Wilmer, que nacen por allá en Sabana Larga, y vamos a encontrar una serie de particularidades. Con la bienvenida al profesor Iván Ríos Úsuga. Profe, cuéntenos sobre ese impacto y ese papel que esas guerrillas del llano tuvieron en este contexto histórico del que estamos comentando. Sí, muchas gracias, Mauro. Mira, retomando un poco lo que decías vos y Wilmar, esta situación tiene que ver mucho es con la forma como se expresa la dinámica de la violencia. E insisto mucho en esto, en el carácter variable y selectivo. Y eso tiene, digamos, unos factores que la hacen así, variable y selectiva, y es la ubicación geográfica, el modo de producción económica y la propiedad de la tierra. Entonces eso hace, por ejemplo, que todos estos decretos gubernamentales básicamente lo que hagan es atomizar los liberales del Sabana cundiboyacense para buscar refugio. Y por eso el conflicto en zonas de frontera no tiene otra expresión que un principio de autodefensa para salvaguardar, como lo dice Maquiavelo en su definición de Estado, para salvaguardar lo que se posee y lo que se ama. Entonces estas guerrillas surgen con este propósito. Surgen con ese propósito y se forman tierra dentro del río. Por eso no es gratuito que se haya formado por allí, por estos lados que mencionaba Wilmer, y también por... Bueno, y vemos entonces familias como los Villamil, como los hermanos Bautista, como los Fonseca, los Velázquez, y también encontramos allí al araucano famoso, que lo vamos a mencionar ya enseguida más adelante, al señor Guadalupe Salcedo. Y estas guerrillas entonces empiezan a formalizar, y en estos territorios de frontera tienen una expresión particular, y es que en estos territorios se van a sentir más afines con el ejército, porque el ejército los provee de contingente y de armas, mientras que su enemigo o su alter ego va a ser la policía, porque son la clara expresión de ese pensamiento conservador en el que, digamos, con el que se van a enfrentar. Eso es bastante particular, profe, porque también ahí vamos encontrando cómo en estos llanos hay una especie de organización, ¿no? No es simplemente el hecho de levantarse en armas, sino que se consolida algo que es histórico y curioso para las guerrillas en su historia, las guerrillas liberales, que son esas leyes, ¿no? Hay unas leyes que ellos mismos consolidan en sus territorios. Hay una primera ley del llano que fue expedida el 11 de septiembre de 1952. ¿Por qué es importante esa ley, profe? ¿Qué es lo que traía esa primera ley del llano? Bueno, básicamente esa ley del llano es porque ya allí hay constituidas unas soberanías hechas a sangre y fuego y consolidadas en armas. Entonces lo que buscaban estas leyes, la primera, ambas tenían la misma naturaleza, pero la primera fundamentalmente es cómo hacer que el Estado funcione de manera eficiente, garantizar derechos civiles y funcionamiento, porque ya la segunda, digamos, ya institucionalizadas las soberanías de los comandos guerrilleros, que incluso Guadalupe Salcedo estuvo a la cabeza del más importante, era
cómo civilizar la guerra, cómo regular ese funcionamiento de las armas, cómo funcionaban esos estados revolucionarios que allí se habían instaurado. Entonces básicamente juegan ese papel y hoy podemos ver incluso cómo el Estado no llega a esas zonas incluso hoy. Es decir, el poder del Estado no se expresa más allá de un par de políticas paliativas, pero quienes ejercen soberanía son estos que siempre han estado y que además se han disputado con ese problema que es la propiedad de la tierra, que más adelante lo mencionaremos si habrá lugar. Muy interesante eso, profe, porque usted mencionaba algo que en la segunda ley del llano, que fue expedida el 18 de junio de 1953, ya hay algo muy interesante que usted dijo y quisiera reiterarlo: la regulación de la guerra. Es como fijar unas normas, pareciera que estuviéramos hablando del derecho internacional humanitario, porque se regula una guerra para evitar que sean las víctimas la población civil, cosa que es relativa, porque siempre la población civil pues va a terminar sufriendo gran cantidad de muertes y de vejámenes a manos de los distintos grupos armados. Pero es también interesante, profe, mencionar un poco cómo esas guerrillas del llano pues también van a tener su imitación o su emulación en otros territorios. Hablemos un poco, Wilmer, de lo que fueron esas guerrillas en el Tolima. O sea, ¿qué papel jugaron allí? Allí tenemos incluso a los hermanos Loaiza, tal vez una de las guerrillas más importantes, a la que curiosamente va a llegar un personaje que luego será conocido en la historia colombiana como el guerrillero más viejo, ¿no? Conocido como Tiro Fijo, Manuel Marulanda, Pedro Antonio Marín, porque los Loaiza pues tenían una afiliación familiar con él, y allí llega. ¿Qué podemos decir de esas guerrillas liberales del Tolima, Wilmer? ¿Qué nos puede contar? Sí, en primer lugar, muy interesante que usted mencione lo de Tiro Fijo, porque inicialmente era seguidor de Jorge Eliezer Gaitán y precisamente toma el nombre de Manuel Marulanda Vélez por un compañero caído, y particularmente en el Tolima había 3 grandes localidades en donde se ubicaban estas guerrillas. Estoy hablando de Chaparral, Cunday y Rovira, en donde empezaron a hacer sus grandes acciones, que podríamos reconocer por lo menos 3 grandes objetivos. Lo primero, contrarrestar la violencia estatal, porque había sido generada por la policía de los chulavitas, que era la policía conservadora, y por eso es que luego se cambia el nombre a Policía Nacional, porque querían despolitizar a los chulavitas. En segundo lugar, porque inicialmente ellos no estaban de acuerdo con los comunistas, así luego hayan tenido simpatía, alianzas con ellos, pero inicialmente era luchar también contra los comunistas, que eran más conocidos como los comunes, según el general Peligro, que era el señor Leopoldo García. Y finalmente ellos trataban de organizar un movimiento político militar estable que ayudara a luchar por los intereses de los campesinos, de los más vulnerables de estas regiones del país. Vamos a darle paso a escuchar el corrido de Bigot, otro corrido que nos cuenta un poco sobre estas historias de las guerrillas que estamos transitando en nuestro programa de hoy. Placentero de contarles una historia que por mi escasa memoria pasó un caso verdadero. Desde el principio hasta el fin les diré lo que me acuerdo de los que hicieron festín con la gente de mi pueblo. Ay, de mi pueblo se trata de unos señores cuyo nombre no recuerdo. Me dicen que eran los Chávez, un Bautista y un Corero, y el catire Manuel Vargas y otro que llamaban Negro. Y hoy yo recuerdo la fecha cuando estos hombres vinieron al pueblito de Rondón, una de hombres caballeros, el 21 de septiembre, conservado en el recuerdo, porque fueron atacados por la bala del gobierno. Ay, del gobierno llegaron clareando el día los impávidos viajeros, pero un fuego aterrador a sus pasos detuvieron. Unos corrieron pa'l río, otros corrieron pa' afuera. Ahí fue que cogieron preso al conocido Tiberio, porque tenía una pensión y atendía a los forasteros. A Corozal fue llevado sin camisa y sin sombrero, con las ropas de Bigot que roncaba en esa tierra. En esa tierra pensando estaba Bigot en una noche sin sueño. Yo creo que es mejor mandar a pedir unos refuerzos. Escuchábamos entonces el corrido de Bigot, y siguiendo un poco con la línea que el profesor Wilmer planteaba, muy interesante decir que
estas guerrillas liberales coincidieron en un momento con las guerrillas comunistas en un territorio del Tolima conocido como el Davis. Luego hablaremos de esas guerrillas comunistas, pero vale decir aquí una cosa de esas guerrillas, y es que con el tiempo se van a empezar la fragmentación, las peleas internas. Es muy llamativo porque los liberales pues empezaban a tener cierto temor de las guerrillas comunistas. Circulaba entre oídos que si los comunistas se tomaban el poder se iban a repartir las mujeres, les iban a quitar la religión y todo este tipo de cosas, que hizo que muchos guerrillas liberales pues empezaran a tener miedo y empezaran incluso a enfrentarse después a lo que serían las guerrillas comunistas. Incluso por ahí jocosamente se decía que la única diferencia entre liberales y conservadores en Colombia era que los liberales iban a misa de 7 y los conservadores a misa de 8, ¿no? Que en realidad pues era un tema bastante jocoso. Yo quiero que entremos un poco también aquí a mencionar lo que la literatura ha hecho con estos referentes, y quiero leer un fragmento un poco particular que recrea el profesor Villanueva en esa recolección de elementos poéticos, corridos que hace de toda esta zona del llano, donde ya empieza también a utilizar los términos con los que vulgarmente se llamaba a las guerrillas liberales, al decirles la chusma, en un fragmento de un texto llamado Ahora me vuelvo chusmero. Ahora sí me vuelvo chusmero, no quiero que a mí me toque lo que le pasó a otros ñeros. La recluta es otra cosa de nuestro serio conflicto, nos llevan a echarnos plomo pa' defensa de los ricos. Un fragmento que recrea un poco esta historia de luchas entre chusmeros, chulavitas, cachiporros. Pero vamos entrando un poco también aquí a hablar de esas figuras que son importantes en la historia de estas guerrillas, y nos encontramos entonces con Guadalupe Salcedo, del que antes de dar la palabra a José para que nos hable un poco de eso, yo quiero que escuchemos una canción compuesta por Arnulfo Briceño que recuerda una de las famosas tomas militares liderada en su momento por este guerrillero Guadalupe Salcedo, la toma de Páez, un pueblito de Boyacá. Escuchemos este fragmento de Arnulfo Briceño. Ay, voy a contarles, señores, lo que un día mis ojos vieron, cuando el cerebro y el nervio de Guadalupe Salcedo, comandante guerrillero, planeó la toma de Páez, que era un fortín chulavita que venía causando estragos. Le acertó tan fiero golpe que hizo estremecer los llanos. Mi capi Salcedo a unos de sus guerrilleros que se pusieran las ropas de los chulos que cayeron en combate en Miraflores, donde los nuestros vencieron con fiereza y con ardor en la lucha cuerpo a cuerpo, que el brazo de la razón no lo vencen, compañero. Ahora sí, José, cuéntenos un poco sobre este personaje tan enigmático. ¿Quién era Guadalupe Salcedo? Bueno, Guadalupe Salcedo nace, primero que todo, en 1924 en Tame, Arauca. Creció rodeado en sector como el campo y el ganado y tenía un gran potencial de líder. Esto lo conllevó a que se dedicara de manera total al manejo del ganado. Antes de la ocurrencia del Bogotazo, como anteriormente lo hablábamos en el programa, este individuo fue detenido por el hurto de ganado. Posteriormente, meses más adelante, fue puesto en libertad y crea lo que se conoce como las guerrillas del llano, con un número reducido de hombres. Bueno, eso es bastante importante porque a pesar de que había muchos líderes, como mencionaba ahorita el profesor Iván, pues Guadalupe termina siendo casi quien recolecta todos esos reductos de los otros guerrilleros liberales que van siendo asesinados, que desaparecen, ¿sí? Volvamos un poco a esas guerrillas del llano ahora ya a cargo de Guadalupe. Profesor Iván, ¿qué más podemos contar de ese impacto de Guadalupe ya en las guerrillas del Casanare? Bueno, ya allí en estas guerrillas del Casanare lo que tenemos es ya elevación del nivel organizativo. Digamos que allí ya se consolida un movimiento con carácter de partido. Y él de hecho alcanza a consolidar esto de manera tal que ya lo ven como una amenaza. Y por eso no es gratuita su muerte. Después, cuando llega a Bogotá, ordenan su muerte. Y digamos que allí empieza como a atomizarse el asunto,
porque no encontramos quien condense ese trabajo que él empezó a desarrollar. Pero lo que sí queda claro es que producto de todo esto encontramos unos efectos económicos y sociales en los llanos, y es que la tierra se empieza a subparcializar y empieza a aumentar su precio, ¿no? Hay unas cifras, por ejemplo, que encuentro aquí que quiero mencionarlas. Para finales de la década del 40, una hectárea de tierra costaba 419 pesos. Y ya para finales de la década del 60 costaba 21.161 pesos en el llano. Estamos hablando de los llanos orientales. Bueno, muy interesante eso, profe, porque también muestra lo que usted decía inicialmente de cómo Guadalupe empezó a tener un poder, incluso su apodo no era para nada bueno, al menos a los oídos, como el terror del llano, ¿no? O las tomas que hizo a los militares, las tomas y robo, pues, de armas para poder mantener su revolución. Un poco, Wilmer, contanos cómo podemos también ver eso de lo que algunos llaman la traición a Guadalupe Salcedo, porque no olvidemos que cuando llega posteriormente el general Rojas Pinilla y llama a una amnistía, Guadalupe, junto con aproximadamente 6.500 hombres, decide desmovilizarse y recibir la amnistía, y se convierte en una figura pública, incluso política en Bogotá, que luego terminará siendo asesinado el 6 de junio de 1957. ¿Qué podemos decir sobre ese asesinato, Wilmer? Sí, porque hay dos versiones, así como teníamos 4 versiones del asesinato de Gaitán, tenemos 2 sobre Guadalupe Salcedo. Hay una que es a favor, otra que es en contra. La que es a favor dice que fue una traición, que lo mataron casi que por la espalda, mientras que la otra dice que Guadalupe estaba borracho, que se puso a buscar pelea y que fue una riña callejera, o sea que no fue una traición del Estado, sino que fue culpa del mismo Guadalupe el haber sido asesinado. Y por eso es que es tan interesante la historia, porque según la ideología se cuenta a favor o en contra del personaje. Por eso ese asunto del terror del llano también se presta para una interpretación en contra de Guadalupe Salcedo. Sí, la figura incluso fue tan enigmática y llamativa que en un texto del profesor Reinaldo Barbosa, que lleva por título Guadalupe y sus centauros, Memorias de la Insurrección Llanera, encontramos una recopilación grande de testimonios de personajes que conocieron a Guadalupe, que estuvieron con él en la lucha, pero que además también lo acompañaron en su desmovilización. Hay un testimonio que recoge el profesor Barbosa que a mí me llama mucho la atención, que fue el momento final cuando estos guerrilleros liberales entregaron las armas al gobierno, y después de esa entrega el testimonio de un hombre fue este: hubo honores militares, el último que le hicimos a Guadalupe Salcedo. Seguimos hacia el sitio donde íbamos a depositar las armas. Yo sentía dolor al tener que hacer eso, pero ya no teníamos remedio. Fui el primero en entregar mi FA. Duré un rato en silencio. 2 minutos de entregada mi arma. La humillación fue más cruel. Me hicieron entrega de un taleguito de papel, una libra de frijol, una camisa, un pantalón, un sombrero de paja enrollado. Recibieron mis manos, unas quimbas, una caja de fósforos, un paquete de cigarrillos, una libra de azúcar, tal vez para refrescar el corazón, unos palillos, una burla completa. Ese testimonio recogido por el profesor Barbosa es tal vez este colofón del programa del día de hoy. Y no queremos despedir el programa de hoy sin invitarlos a escuchar otro corrido popular, un corrido titulado A Guadalupe Salcedo e interpretado por el grupo Mezcal. Agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy en la mesa, agradecemos a la Universidad Nacional por brindarnos este espacio y recordamos a nuestros oyentes seguirnos en el programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Muchas gracias. Aunque tuvo poco estudio, era un hombre inteligente.
más que suficientes para sostener la lucha en los llanos del oriente. La revolución del llano, aquí la tienen presente. Se compone de 1000 hombres, un capitán y un teniente, doctores en medicina y todos muy excelentes. Cien preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.